Y vamos a alargar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas oficialmente. Y vamos un poco con el encuentro de hoy. Bien. Obviamente teníamos que empezar con una pregunta, ¿no? Que es un poco lo que nos nuclea acá en este encuentro, que es, bueno, ¿qué es la astrología, no? Responder o intentar responder eso. Eh, Creo que estaría bueno empezar con algunas ideas que tengan ellos, ¿no? ¿Qué te parece, Marian? A ver qué Sí, me piensan. encantaría saber qué es lo que piensan ustedes con respecto a qué es la astrología. Pueden abrir micrófono, pueden ponerlo en el chat si no tienen ganas de hablar o de mostrarse la cámara. Acá pueden hablar y participar libremente. ¿Qué piensan? ¿Qué saben? ¿Qué no saben? Pueden decir cualquier cosa, ¿eh? O sea, no hay Un buenas respuestas. lenguaje simbólico, bien. Ah, ¿sí me pueden escuchar? Sí, sí. Bueno, yo lo que he entendido hasta ahora de la astrología es que es una herramienta de autoconocimiento. Eso es lo que para mí ha sido hasta este momento. Buenísimo. Bien, Bien. también. Igualmente tengamos en cuenta que no hay respuestas que estén mal, ¿sí? O sea, por eso es que les pedimos que nos compartan qué es lo que ustedes piensan que es la astrología. Nosotros después vamos a tratar de dar la definición más acercada a lo que nosotros consideramos astrología, ya que no hay un concepto que sea determinante, ¿sí? Entonces, por eso es que nos gustaría saber qué es lo que ustedes piensan. Ahí hay respuesta en el chat. Ahí Camilo dice, el estudio de los astros y cómo influyen en el mundo y en cada uno de nosotros. También, buena respuesta. Buena. ¿Qué más? Es eso, pueden decir, incluso les diría cualquier barbaridad que se les ocurra, o sea, sin filtro. Ah, Ahí Mirna también respondió. Un conocimiento de cada planeta y cómo influyen, cómo nos regimos, conocer, entender actitudes, caracteres. Bien, aparece esta idea de que la astrología nos da información sobre nosotros, que los astros nos dan información sobre nosotros de alguna manera, nos permiten conocernos, ¿no? Bien. am, ¿Algo más que se les ocurra? a mí se me ocurre que es como un medio de comunicación entre el universo y los humanos o la vida, como un Bien. puente de comunicación, no sé cómo explicarlo, pero como un puente de comunicación entre el universo y nosotros como humanos. Esto se Buenísimo. conlleva un poco con lo que dijo Rosario al principio, ¿no? Un lenguaje simbólico, esto de poder, cómo el universo nos habla y poder interpretarlo. Entonces, está muy bien Sí. esa idea. Bien, sí, y eso que decís, no sé tu nombre porque aparece iPhone y no creo que te llames iPhone. Ay, yo me llamo Juana María. Ay, Juana, ahí está, un gusto. Lo que Sí. decía Juana está muy bueno porque también nos está trayendo otra cosa más. Ella dice que hay como una conexión, ¿no? Entre el universo y nosotros. Obviamente somos parte del universo, pero interesante desde la astrología esto que decías recién, Juana, ¿no? Como hay algo de lo que pasa, podríamos decir ahí arriba, que el ahí arriba es un punto de vista, ¿no? Desde nuestro punto de vista, o ahí arriba o por todos lados, y nosotros. Y hay algo que se comunica, hay algo que nos está diciendo en eso que pasa en el universo. Eso también está bueno, para ir yendo como esta definición que es un punto de partida, ¿no? Para seguir abriendo más cosas. Bien. Sí. Bueno, ¿Qué te para, parece si damos nuestra definición? dale, sí, para ir rompiendo un poquito el hielo de a poco. Y Bien. que se vayan animando a hablar también, ¿no? Tal cual, nosotros les pedimos ya de entrada, como vengan, participen, y es como, bueno, vamos de a poco, rompiendo el hielo. Bien.
Bueno, tenemos esta definición, ¿no? De qué podemos pensar como astrología. Estudio de hechos astronómicos, ¿no? Esto que estaban diciendo, incluye planetas, alguien por ahí también habló de estrellas, ¿no? También, pero bueno, sobre todo planetas de nuestro sistema solar, el estudio de hechos astronómicos que los observamos desde la Tierra. Eso es muy importante, por eso lo subrayamos, el desde la Tierra, ¿no? Diríamos que nuestra astrología tiene sentido desde la Tierra, es decir, las cartas natales que levantamos son cartas natales desde, vamos a ver, desde un lugar y un momento desde la Tierra. Si estaríamos en la Luna, serían otras cartas natales, ¿no, Mariana? Las que Sí, levantamos. totalmente. Esa es una de las cosas fundamentales de la astrología, es tener en cuenta que es desde la Tierra, por lo tanto es topocéntrica o geocéntrica. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es válida. Por esto mismo, porque es nuestro punto de vista con respecto de los planetas. Por eso es que consideramos que el Sol gira alrededor nuestro y a su vez todo el resto de los chicos que conforman nuestro sistema solar, ¿no? Eso es interesante. Yo no sé si hay algún astrónomo o astrónoma en la sala, ojalá que sí, pero muchas veces los astrónomos nos toman un poco como si fuésemos un poco sonsos, como decir, esta gente sigue haciendo una práctica que es geocéntrica, ¿no? Como decimos, ya sabemos que desde el siglo XVII, si no estoy diciendo mal, sabemos que la Tierra no es el centro del universo y que nosotros giramos alrededor de nuestro Sol. Sin embargo, el punto de vista de la astrología es geocéntrica. Eso no quiere decir que no sepamos que nosotros nos estamos desplazando alrededor del Sol. Pero es cómo leemos eso, no es ni más ni menos. Y porque básicamente habla de nuestra propia información, entonces lo tenemos que ver desde nuestro punto de vista. Por eso es que es el estudio de hechos astronómicos observados desde la Tierra y su interpretación simbólica para comprender la vida humana. O sea, es un poco el conjunto de todas estas ideas que pusimos recién entre todos, ¿no? De poder, en base a un lenguaje simbólico, interpretar qué es lo que estos planetas causan, hacen o generan en nosotros y desde nuestro punto de vista. Exacto. Sí, incluso, bueno, hay varios lugares donde podríamos salir, ¿no? De esta definición. Fíjense, por ejemplo, qué interesante esto, qué interesante. A mí cuando empecé a estudiar astrología me pareció muy interesante, ojalá que ustedes también. Eh, Supongo que alguna vez han escuchado este axioma hermético que dice como es arriba, es abajo, ¿no? ¿Alguna vez Sí. lo escucharon? Y la astrología, a mí particularmente, o sea, no a mí solo, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar astrología y entré en contacto con esto, me ordenó mucho también ese axioma hermético del cómo es arriba es abajo. Obviamente, el universo está en todos lados, no está solamente arriba, pero se entiende que lo que pasa en el cielo, lo que está pasando en el cielo desde nuestro punto de vista, que miramos para arriba, está relacionado, está vinculado. Incluso les diría, podemos ir más allá de la idea que nos influye, sino que estamos conectados con eso que está pasando, que nos está pasando también, ¿no? Me parece que empezar a mirarlo así está bueno porque nos empieza a hablar de un vínculo, un enlace entre nosotros y lo que nos rodea. Sí. Bien. El ¿Alguno tema de quiere la agregar interpretación. algo? ¿Quiere preguntar algo? ¿Quiere comentar algo? No, pues yo nada más como reafirmar ese axioma que mencionó Hernán. Yo lo había escuchado y a mí también cuando lo escuché me hizo mucho sentido, porque un astrólogo nos dijo que así como el macro universo nos afecta, el micro universo a su vez también afecta. Hay una interacción mutua. Claro, sí. Algo que no les pregunté, ¿hay algún estudiante de astrología acá en la sala? Yo no soy estudiante, yo solamente he visto algunos videos con Juan Carlos Gómez. Uh-huh. Ahí fue que supe de Mariana y entonces, y así la busqué en Instagram.
es la parte donde Sí, yo me pongo muy colorada, gente. sí, pero solamente videos. Sí, No, bueno, está bien, pero cada cual estudia de la forma que más cómodo le queda, o sea, no está mal. sí. Tenemos una estudiante, alguien dijo que sí. Yo no escucho. Pero... Viesca. Sí, hola Mariana, es que me estaba desconectando el celular para pasar a la computadora. Sí, yo soy ¿Cómo estudiante va? de astrología y estudiante de astrología, pero no humanística, sino tradicional. Entonces sí, me gusta mucho cómo enfocas y te conozco a través de Juan Carlos, obviamente. Yo creo que Juan Carlos ha hecho un boom con lo que es la astrología en Latinoamérica, donde todos nos sumamos. Entonces yo escucho mucho de astrología, tanto de astrología tradicional como un poquito más la humanística, pero me inclino más hacia la tradicional, pero me encanta la forma en cómo la abordas y bueno, pues quería ver qué tenías que decir, y aquí estoy. Así es, por eso siempre tenemos mucho para decir. O sea que vos, lo tuyo es hasta Saturno. Déjame subir el volumen porque casi no te escucho, dame un segundito. Bien. Bien. ¿Me decías, disculpa? O sea que astrología tradicional no tomás en cuenta los transpersonales. Claro, claro que sí, porque veo ambos, pero no soy psicóloga y tengo mucho aire y fuego en mi carta, entonces la parte de psicología, pues, no es que no me llama ni le entiendo, ni mucho menos, sino que me hace más sentido la tradicional. Ok. Ujú. Ahí había una ¿Alguien pregunta. más? Uy, perdón, Marian. Había una pregunta que me parece que dio un gran pie para este momento, o por lo menos para por donde yo tenía pensado seguir, que ahí una de las chicas, Gisela, preguntó, dice, ¿por qué se habla de diversas astrologías, humanística y demás, ¿no? Cuando Camila, si no estoy viendo mal, eh, decía que ella estudia astrología tradicional, ¿no? Pero escucha lo que es un poco la astrología humanística o psicológica. Me parece que eso lo podemos relacionar muy bien con esto que dice la definición también de, primero, interpretación simbólica y vida humana. ¿Y por qué voy a salir desde ahí? Sobre todo voy a entrar en esto, ¿no? El estudio de los astros o del universo en relación a la vida humana. Al inicio de la astrología, no vamos a hacer una clase de historia porque sería larguísimo, ¿no? Pero digamos, en los inicios de la astrología, es decir, el hombre y la mujer mirando el cielo para comprenderse un poco más, los astros daban información en relación a la meteorología, en relación a empezar a organizar también de pronto la agricultura, ¿no? La vida humana en esos niveles más básicos, también después lo que empezó a ser la vida de los reinos, de los pueblos, ¿no? Y tenían una interpretación mucho más directa, ¿no? De pronto era como ciertos planetas peste, ciertos planetas guerra, ¿no? Siempre era una visión mucho más eh, polarizada, bueno o malo, maléfico, benéfico, ¿no? Y después, a medida que fuimos evolucionando, como especie, como sociedad y demás, entramos en lo que es una interpretación más psicológica de lo que es la astrología. Y también tengamos en cuenta que lo que es astrología antigua o astrología clásica no tenía llegada a la gente común, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? En realidad era más para todos los que sean gobernantes o gente con mucho dinero, la cual dependían países, decisiones, cuestiones que tenían que ver más con, si bien con lo cotidiano, pero a gran escala, ¿no? Entonces, al no tener una llegada masiva, yo no podía ir a consultar por qué me pasa lo que me pasa, sino más bien iba a consultar si estaba bueno que plantara en este momento o llegara el momento de la cosecha o cómo iba a venir el tiempo para poder sembrar determinada cosa o hacer, o por ejemplo, un rey o un emperador o lo que sea, bueno, a ver, quiero ir a conquistar tal lugar. Están los planetas aspectados de tal manera que todo influya de manera positiva o no, mejor espero un poco
y lo hago en otro momento. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre lo que es astrología clásica o antigua y lo que después viene como lo que hoy llamamos astrología humanística o astrología psicológica. ¿Por qué? Porque tiene más llegada, todos podemos acceder, todos lo podemos estudiar. Antes era una cuestión de grandes estudiosos durante mucho tiempo, mirando el cielo, sacando conclusiones, o sea, era como una cuestión mucho más acotada de quién lo podía hacer. Tal cual, y también me imagino que, digo, si hablamos, podemos hablar de astrología, registros hay, registros, ¿no? Eso no quiere decir que no existía antes, 2000 años antes de Cristo, 2500 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de muchos miles de años atrás, pero digo, también me imagino una persona del siglo III, siglo IV, siglo X, quizás ni siquiera se preguntaba por qué me pasa lo que me pasa, porque la idea de psicología, de pronto, ¿no? Esta cuestión del autoconocimiento es mucho más reciente. Y es lógico también que ahora que como sociedad, de pronto, principio del siglo XX, o sea, principio del 1900, explotan las corrientes psicológicas y renace la astrología desde el enfoque humanístico o psicológico, que es el que venimos manejando más hasta ahora, tiene sentido que tenga que ver con un cambio colectivo, ¿no? De que se hace una astrología distinta porque somos distintos como humanidad, ¿no? Como conciencia humana. Totalmente. Bien. Bien. ¿Alguna duda? No, Yo creo que están un poco tímidos y tímidas, pero de a poco vamos a ir como ablandando. Nosotros también igual, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que esto es un ida y vuelta y también estaríamos como un poco nerviosos. Yo me estoy soltando, te digo que yo estoy empezando a desplegar mi ascendente en Géminis y no me van a callar por 2 horas, así que por favor callame vos, María. Yo tengo luna en Géminis, así que va a ser un poco complicado. Bueno, no nos callaremos entonces, seguiremos hablando. Bien. Bueno, ahí tenemos una compañera más. Bien. Un poquito, ¿no? Como decir que vamos a seguir hablando de qué es la astrología. ¿Querías sumar algo más, Marian? No, está bien. En reglas generales era presentar las dos preguntas que planteamos en la clase, ¿no? Una era esto que era la astrología y entre todos tratar de armar una idea en la cual después prometemos que vamos a desarrollar un poco más en profundidad. La otra pregunta es, ¿qué es una carta natal? ¿Qué nos cuenta una carta natal? A ver, carta natal, mapa natal, carta astral, radix, horóscopo. Todo eso significa exactamente lo mismo, aunque la palabra horóscopo está un poquito menospreciada o tiene muy mala fama, pero originalmente la palabra horóscopo también tiene la representación de la carta natal, ¿sí? Después vamos a ir a la etimología de la palabra y ahí nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Básicamente no es lo que leemos en las revistas, no es esta cuestión de a todos los cáncer les pasa lo mismo, a todos los Leo les pasa lo mismo, a todos, no, sino que tiene que ver con otra cuestión, ¿no? O sea, la carta natal nos cuenta otras cosas. Una de las principales ideas de lo que es un mapa natal, una carta natal y demás, tiene que ver con es nuestro reflejo en algún punto. Bien. Vamos a hacerle un poco la misma pregunta, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué saben? ¿Qué piensan? ¿Qué no saben con respecto a una carta natal? ¿Qué se les ocurre? bueno, a mí lo que se me ocurre de pronto es como en tratar de no verla así como que plana, como el dibujo ahí, sino eso realmente que está representando en mi persona, en mi, no sé, en todo lo que soy, mi psique, mis emociones, mi mente, mi vida, qué es realmente. Y cómo algo que quedó allí grabado cuando yo nací puede es que no diría afectando, es que soy yo, cómo eso se va desarrollando. Me parece, no sé, es mágico, es alucinante
pero al mismo tiempo me surge como esa pregunta, ¿cómo es eso? Bien. Mirá, ahí, además de lo que compartía Juana, Rosario pone en el chat, energía disponible podría ser, seguro, y podríamos incluso unirlo con lo que traías recién vos, Juana, ¿no? Como una energía disponible que tiene que ver con mi nacimiento, con algo que tiene que ver desde el inicio de mi vida, ¿no? Algo que habla de cierta energía y que traigo desde que nací. Eso es, es un buen puntapié, ¿no? Para entrar a lo que es una carta natal. Sí. ¿Alguien más se le ocurre algo? ¿Alguna idea? Hola, Hola, ¿cómo estás, Edgar? ¿bien y ustedes? Bien, Muy bien, un bien. gusto tenerte acá. Gracias. Bueno, yo lo que sé un poco, bueno, es la carta natal es cuando pones tu fecha de nacimiento, el lugar donde naciste, como todas tus coordenadas, por así decirlo, y eso te muestra cómo estaban alineados los planetas en ese preciso momento y cómo eso te afecta a ti y también pues ahí te marca como tu medio cielo, qué planeta estaba en cada casa, que cada casa tiene un significado y como que te da un panorama más amplio de ciertos arquetipos que te afectan a ti y y también qué cosas te funcionan más, ¿no? Como con respecto a lo que tú eres. Ujú, Y ya. muy bueno. ¿Algo más que se les ocurra? Yo solo quiero decir que lo que dijo Edgar suma mucho a la definición que vamos a mostrar ahora. Por eso Habló- dije algo más que se les ocurra porque nos sacó casi la definición, ¿no? sí, porque habló de coordenadas. Dijo un lugar, bueno, no me acuerdo si dijiste exactamente lugar y momento, pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es una alineación del cielo para un lugar y un momento. Eso que trajiste está muy bueno, la definición, Edgar. Otra cosa que está muy buena, una forma, ¿no? de explicar si se quiere o de darle sentido, es algo que ya también en cierta forma dijo Juana, si no me equivoco, la foto del cielo en el momento en que nosotros nacemos. Pero con respecto, como bien dijo Hernán y como dijo Edgar, con respecto al lugar y al momento, ¿no? O sea, cómo se veía el cielo desde el lugar donde estoy en el momento en que nací. Es algo que nos va a acompañar toda la vida. Bueno, acá tenemos gente de diferentes países, pero es algo así como cuando nacemos nos ponen un número de documento que nos acompaña siempre, en cada país tiene su propio nombre ese documento, ¿no? Pero básicamente es el número de identificación y nos acompaña toda la vida. La carta natal es algo parecido, porque es la foto del cielo en el momento en que nosotros nacimos en el lugar que estábamos, ¿sí? Nos acompaña toda la vida y nos habla de nosotros, nos habla puntualmente, de cierta manera, de quiénes somos. Pero bueno, ahora vamos a seguir con esta definición o con esta respuesta. Sí, incluso cuando te escuchaba, Marian, pensaba un poco también en lo que había traído Juana, de algo así como esa carta somos nosotros también. O sea, nosotros es una parte nuestra que está representada ahí como en plano, simbólica, energética, de algo que somos, de algo que traemos, como decías vos bien ahí, Marian, de como especie de documento que me cuenta algo de mí, de quién soy, ¿no? Una forma de representar eso. Ahí Aldana está levantando la mano, abrí micrófono nomás. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Hola. Quería hacer una consulta sobre esto que estaban hablando sobre la carta natal. Hay páginas que ofrecen servicio de carta natal casi automático, que vos pones tus datos, tu nombre completo, fecha de nacimiento y ciudad. Yo quería saber si ustedes recomiendan ese tipo de páginas web como cartas natales válidas o no funcionan realmente. Gran pregunta. Muy buena pregunta. Sí, Sí, excelente. ¿Vas vos o voy yo? dale vos. A ver, para levantar tu carta
Hay un par de páginas que son serias, y cuando digo serias tiene que ver con esto de que respetan las coordenadas, tienen un buen software que los sostenga, entonces te da data que te conlleva con la realidad, ¿sí? Tenés cartanatal.es, tenés astrosic.com, no sé si tenés alguna más, Boser. Astro.com. Astro.com. Vos ahí son páginas que nosotros podemos llegar a decir que son seguras, ¿sí? En cuanto a levantar la carta. Sí, ahora se los pasamos por el chat. Ahora bien, esas mismas páginas lo que te generan, si vos querés, es como una especie de resumen muy general de el sol, la luna, esto, aquello, el otro. O sea, te da como una descripción que tiene que ver con la carta que vos levantaste. Ahora bien, ¿es cierta? Relativo, ¿sí? Porque lo que te dice es a nivel general. O sea, te habla de generalidades, te habla de arquetipos, te habla de cuestiones que no necesariamente se conllevan con tu propia realidad. ¿Por qué? Porque la carta natal en sí misma me cuenta tu historia, pero a través de vos, no es a través de un software. Entonces, como vos has vivenciado tu carta a lo largo de tu vida, es como esa carta va a ser interpretada. Y todavía, gracias a Dios, las inteligencias artificiales y los software no pueden entrar ahí, entonces es como que está bien levantarla porque el dato que te va a dar en cuanto a lo que es el gráfico de la carta va a ser real, ¿sí? Siempre y cuando pongas bien los datos y demás, va a ser real. Ahora, la interpretación es muy subjetiva. Muy ¿Sí? bueno. ¿Respondí? Sí, gracias. Yo no sé qué opinen. También hay aplicaciones que te la sacan directo. Yo utilizo una que se llama Oros. No sé si la conozcan. Sí, la conozco. Ok, no sé qué tan confiable sea para ustedes, porque la hice en Astro y en Oros y bueno, en realidad el gráfico salió igual. Pero bueno, ya la descripción o todo eso, pues no sé tanto leerlo, ¿no? Básicamente voy a repetir lo mismo. O sea, Oros tiene un software que lo sostiene bastante bien, también la conozco la aplicación. Ahora, si vamos a aplicaciones así como para Celu, si es por nuestra recomendación, y creo que Er va a estar de acuerdo conmigo, Astrovisor es lo mejor, ¿sí? Es una versión que es gratuita y una versión que es paga. Es muy simple, es muy amable para poder trabajarla, o sea, para poder levantar tu carta y demás, y me parece que también tengo la certeza de que tiene muy buen sustento. Así que la recomiendo si querés. Vuelvo a repetir lo mismo, todo lo que tenga que ver con las interpretaciones que te dan las páginas o las aplicaciones son muy subjetivas, porque lo que hay que hacer es el estudio a partir de tu propia historia, no lo que dice una máquina. Hay varias cosas ahí que esa pregunta abre, ¿no? Y te diría que ahí yo lo pensaría que son interpretaciones al revés, más que subjetivas, que son objetivas, pero en el sentido de casi como de enciclopedia, ¿no? Es como decir, tenés la luna en casa 4, entonces tal cosa. Y nosotros veníamos hablando, recién esto nos sirve muy bien porque decíamos que en astrología hacemos una interpretación simbólica. Por lo tanto, una persona que tiene esto, ¿no? Una misma posición, primero hay que ver lo que decía Marian, cómo vive ese símbolo o ese planeta, cómo se expresa en la vida de esa persona. Que no se va a expresar de la misma manera en todos. Entonces también, primero está el que no hay ida y vuelta con la persona. Para nosotros una lectura de carta natal, esta cuestión de pongo mis datos, me dan un informe y me hablan de mí, no es una lectura de eso. Si no hay un ida y vuelta con la persona para saber esa energía, estamos redefiniendo la propia definición que vamos a dar, como esa energía disponible que traigo del principio, la estoy expresando, primero necesito saber eso, para que entonces yo como persona, no un algoritmo o una enciclopedia, voy haciendo esas conexiones en vivo, ¿no?
Y después también hay cosas que son mucho más complejas que, al menos por ahora, como decía Marian, una inteligencia artificial no puede saber, porque un planeta está en una casa, pero al mismo tiempo tiene aspectos y al mismo tiempo tiene que ver con otra casa, más allá de la casa que está presente. Entonces, para eso necesitamos un astrólogo o una astróloga que haga ese estudio y que, en principio, desde el vamos, dialogue con la persona dueña de esa carta. Si no, no hay lectura, es simplemente un informe, una descripción posible. Y ya. Ujú. Claudia, ¿habías levantado la mano? Sí, sí, pero nada más iba a decir lo que dijo después Hernán. Bárbaro. Bueno, hablé de más. Te hubiese dejado que hable vos, Claudia. No, no, iba a hablar de una experiencia justamente personal, porque yo me hice la carta natal a través de una página web también y dije como que no era lo que, era confusa inclusive diré, porque era una, yo le dije a la persona que me la hizo después, porque después lo encargué personalmente, le dije, o soy toda una incoherencia en mí misma, o esto no está bien. Y no, ella contraté con una persona que me la hizo y la verdad es otra la experiencia, nada que ver una cosa con la otra. Eso quería aportar nada más. Gracias. Gracias, Clau. Sí, sin duda. Bien. Bueno, me encanta porque empezamos a avanzar un montón de cosas que a partir de lo que traen, y eso está buenísimo, más allá de lo que nosotros preparamos. Bien, acá tenemos una posible definición, ¿no? Se cayó algo. La carta natal como mapa o foto, lo que veníamos hablando, ¿no? Del cielo visto desde la Tierra para un momento y lugar determinado. Qué definición tan corta que dimos. Estuvo mucho mejor todo lo que hablamos recién. A ver cómo viene el chat, que hay preguntas que me parece que... Acá Gisela pregunta, o sea, el plano o el círculo puede ser real y verídico, pero no así la interpretación o lectura. Si esto lo estás diciendo con respecto a lo que son las páginas, pues sí, es así, funciona de esa manera. No significa que no sea real, significa que es general. Es un dato generalizado lo que te estarían dando en una página, ¿sí? No es lo mismo que la interacción con un astrólogo o una astróloga. Yo creo que Una aplicación que... hay algo de la pregunta de Gisela. No sé, Gisela, puedes abrir micrófono y corregirnos, ¿eh? Yo creo que hay algo de lo que ella estaba preguntando que tenía que ver, me parece, como que la representación de la carta es real, es decir, desde el lugar, ¿no? Y momento que yo nací, los planetas estaban en determinadas posiciones, eso es real, ¿no? Es decir, si tengo, digo, voy a tomar la carta que está acá de ejemplo, ¿no? Como así, rápido. Si tengo a Neptuno en la casa 6, eso, si está levantada bien la carta, como decía María, en un software que funciona bien y desde un mismo sistema de casas, porque hay varios sistemas de casas, siempre voy a tener Neptuno en casa 6. Lo que va a variar como lenguaje simbólico que en la astrología es de pronto cómo yo vivo si tengo a Neptuno en casa 6 o cómo Marian vive si tiene también a Neptuno en casa 6, además de que cada carta es única y ese Neptuno va a cumplir una función distinta en mi carta, en la de Marian y en la de otro. Me parece que la pregunta iba por ahí, pero no sé si quizás la interpreté mal. El exacto es a lo que dijo o a ver, ahí está. Exactamente. Sí, eso es cierto. O sea, en realidad es lo necesario en el estudio de la astrología, la interacción con el astrólogo, ¿sí? O sea, cuando alguien saca una consulta, y no es por nada, pero nosotros hacemos todo un trabajo previo antes de podernos poner a charlar con la persona, que necesitamos conocerla y necesitamos charlar y ver desde qué lugar vivencia su carta natal, ¿no? Eso es lo fundamental. Porque lo técnico en reglas generales lo estudias y sacás las técnicas. Pero lo fundamental para poder entender este lenguaje simbólico tiene que ver con eso, con la interacción con el otro. Un software lo único que va a hacer es darme datos muy generales. Claro, como una descripción, ¿no? Como si fuese una enciclopedia, es como tal posición significa tal posición en tal lugar significa tal otra. Y es como, bueno,
es más complejo, no es tan lineal. Bien, podríamos, ahí, bueno, ahí hay una pregunta de, no sos Camilo, bueno, hable nomás, quien sea. Yesca es mi nombre. Yesca, perdón. Vieja, vieja. Sí, sí, claro. Sí, bueno, pues sumando a eso mismo que ustedes están diciendo, y es el hecho de que sí interpreta algunas, va a interpretar, pero obviamente lo que da es un detalle por cada cosa, pero no integra la información completa. Entonces, por tanto, puede haber esa confusión que dijo alguien al principio, pensé que fue Claudia, que como vas a estar interpretando esa información que te da en la aplicación una por una, no da el aspecto completo, no hace una síntesis de lo que eso realmente está ocurriendo, de lo que está pasando realmente en tu carta, en tu persona. Entonces es muy confuso. Y obviamente no la van a entender si no tienen un conocimiento previo, por más que quieran leerlo. A mí me pasaba cuando todavía no estudiaba, que siempre me ha gustado muchísimo la astrología, pero yo lo leía y yo no entendía hasta que empecé a estudiarlo realmente. Fue cuando empecé a comprender, mira, si esto es cierto, pero estas cosas no. Y le di otro significado, le di otro sentido. Y obviamente va a interpretar una aplicación a todo el que tenga el mismo aspecto, por ejemplo, un sol en trino con la luna, o bueno, con otro planeta, con Venus o lo que sea, y va a dar la misma interpretación siempre a todo el mundo, cuando va a depender de dónde está ubicado ese Sol, de dónde está ubicado ese Venus, por ejemplo, y qué papel desempeñan cada uno de esos planetas en tu carta. Yo no confío en esas interpretaciones cuadradas que da las aplicaciones. Prefiero un astrólogo, definitivamente. Y a eso me refería cuando yo decía que da interpretaciones generales. Porque bueno, vos trajiste lo que sería un aspecto, básicamente, pero si no, vamos a algo que es mucho más simple. La definición de lo que sería el Sol, ¿no? Vamos a lo más clave de una carta. Lo que todos sabemos aparte, porque cuando vos te preguntan o estás hablando, ¿de qué signo sos? Soy de, por ejemplo yo, soy de Aries. Ahí estoy hablando solamente de mi Sol, nada más que de mi Sol. Ahora, cuando vos vas a esas aplicaciones o a esas páginas y demás, en mi caso, Sol en Aries, me va a dar toda una descripción del Sol en Aries, puntualmente, que tiene que ver con el arquetipo del Sol ariano. Pero no necesariamente va a tener que ver con el contexto de mi carta. Esa es la diferencia y la necesidad de poder incorporar nuestra carta, entender nuestra carta y de qué nos habla nuestra carta, fundamentalmente. Por eso es esta pregunta, ¿qué es lo que nos cuenta la carta natal? Tal cual. Y eso que decía Viesca, coincido, creo que vos también vas a coincidir al 100, que llegamos a niveles más profundos de, como siempre, ¿no? De cualquier práctica o disciplina o arte que nos metamos, siempre llegamos a niveles más profundos cuando lo empezamos a estudiar y nos metemos con eso. Yo soy muy de pensar lo mismo, ¿no? Como uno puede hacerse muchas lecturas a lo largo de su vida y siempre va a extraer cosas distintas. Porque una de las cosas que también ya me estoy adelantando a cosas que iban más adelante en la placa, vivimos de manera diferente esa carta, eso que somos. No somos los mismos a los 10, a los 15, a los 20, a los 40. La carta la vamos conectando con diferentes sectores de nuestra carta. Pero al mismo tiempo el estudiar y meterse en ese lenguaje hace que uno pueda tener como más esa letra chica, ¿no? También como ir captando cosas que en una consulta se llegan, pero bueno, es un poco más difícil de ahondar tanto, porque esto es un lenguaje, entonces si nosotros empezamos a hablar en astrológico, ¿no? Es como decimos, sí, como decía Viesca, un trígono del Sol, pero al mismo tiempo hay una cuadratura de la Luna que está en 4, pero la Luna rige la casa 12. Entonces, si empezamos a hablar así, quien no sabe astrología dice, ¿qué están diciendo estas personas extrañas? Necesitas tener pero es lo mismo que si viene alguien y me viene a hablar en ruso, digo, yo no voy a entender. O sea, a veces estamos usando las mismas palabras, pero es un código distinto, ¿no? Es un código particular.
yo creo que gran parte de lo que nosotros nos movilizó para hacer esta clase tenía que ver con esto, con poder llevarle a la gente esta cuestión de el simbolismo y poder dejar claro este tipo de cosas, ¿no? Que cuando hablamos de astrología, manejamos un lenguaje diferente o particular, ¿sí? No es de fácil comprensión si no te interesa un poquito. O sea, si no tenés ganas de conocerte a vos mismo, de hacer ese viaje, de meterte para adentro, de ver qué es lo que está pasando con vos, es un poco de autoconocimiento, es un poco, o sea, es una gran mezcla de cosas. Entonces, poder bajar determinados términos, determinadas ideas, ¿no? A palabras más simples, eso es lo que nos movilizó para hacer esta clase y contarles desde nuestro punto de vista qué es la astrología y qué nos cuenta la carta, ¿no? Tal cual. Y algo que nos quedó pendiente, que habíamos hablado de la idea de horóscopo, ¿no? Que decíamos que horóscopo es sinónimo de la carta natal. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, la mayoría, creo que de los que estamos acá, el horóscopo, que es eso que quizás es del siglo pasado, ¿no? Pero que se leía en la revista o en el diario, o que quizás dicen, ¿no? Como para Aries esta semana, cuidado, ¿no? Accidente. Libra, bueno, oportunidad laboral, ¿no? Esto que decía Marian, es como me están hablando del sol, o sea, si soy de Libra es porque tengo el sol en Libra, en el signo de Libra, pero la carta tiene otros 9 planetas. Tiene casas, los planetas se ubican en determinadas casas que son áreas de vida, los planetas se comunican por aspecto, etcétera, ¿no? La carta tiene que ver con un momento y lugar determinado. Y por eso horóscopo es sinónimo de carta, porque horóscopo significa algo así como el que ve la hora, ¿no? Entonces, si nosotros no vemos la hora y el momento de un nacimiento, por ejemplo, donde se levanta una carta, no podemos decir algo respetuoso de cómo es esa persona, teniendo conocimiento lo más, ¿cómo sería la palabra, Marian? Total de la persona. Estaríamos siendo como súper simplificando muchísimo, porque tenés el sol en tal signo, sos así, o te puede pasar tal Te va a cosa. pasar tal cosa. Me parece que es un horror decir Es eso. tremendo. Igualmente, es un horror ese tipo de horóscopo. No es lo mismo, y acá quiero hacer una gran diferencia, que no es lo mismo con lo que es energía disponible. Nosotros hemos hecho algunas cuestiones que tienen que ver con eso y tal vez surge esta pregunta. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la energía que está disponible y ver cómo la bajamos a nuestra carta. Y otra muy diferente es que alguien diga que a todos los Aries tienen posibilidad de sufrir un accidente. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, eso quiero que quede bien claro. O que a todos los Acuarios, no sé, alguna idea errante de los Acuarios, no se van a poder comunicar como No corresponde esta semana. fallas en los instrumentos electrónicos, claro, sí. Claro, o sea, eso ya es generalizar, ¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, eso necesito que quede sumamente claro. Una cosa son las generalizaciones y otra cosa es lo que haya como energía disponible. Porque en ese momento estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de grados matemáticos, estamos hablando de cosas que van más allá de lo que habla la carta natal en sí misma. Sí, incluso tomando esa definición, ¿no? De decir el horóscopo tiene que ver con ver la hora y el lugar, podríamos sumar. No es un horóscopo en realidad. Pues yo estoy diciendo a todos los de tal signo, tal cosa, personas nacidas en un mismo signo por lo general son personas nacidas a lo largo de un mes. O sea, estoy diciendo, y eso es lo que yo, cuando estudiaba psicología y no sabía nada de astrología, y no es porque sepa mucho astrología, digo, entiendo más que antes, yo me reía, porque estudiando psicología decía, bueno, pongamos a 20 personas de Capricornio en una sala, van a ser todas diferentes. Claro que van a ser todas diferentes, van a compartir algo de esa cualidad del sol, pero después cada carta, en relación a su hora y momento de nacimiento y lugar, es específica. Y eso es lo que diferencia, y eso es un horóscopo, carta natal, un mapa, etc.
Eso es tan importante, a los que han hecho consulta lo deben haber vivenciado. Cuando vos vas a hacer una consulta con un astrólogo, lo primero que te pide, aparte de preguntarte el nombre, es hora y lugar de nacimiento. Y a eso le podemos sumar lugar de residencia y tiempo de residencia en ese lugar, pero tiene que ver con otra cosa. Pero hora y lugar de nacimiento son las dos patas fundamentales para poder levantar una carta. Fecha, hora y lugar. Esta es una mesa de 3 patas, pero funciona de esa manera. O sea, eso es lo más importante y lo más necesario y fundamental para poder levantar una carta natal que se conlleve con nuestra propia realidad. Sí, y si está chequeado con partida de nacimiento el horario, ideal. Siempre digo, tenés la partida de nacimiento, chequealo ahí, porque muchas veces, ¿qué pasa? No, mi mamá dijo que nacía a las 9 y la partida de nacimiento dice 10:30. Bueno, después también están las rectificaciones de las cartas natales, ¿no? El horario es, porque las partidas de nacimiento a veces ponen, ¿no? Se les pasó a anotar, o ¿a qué hora habrá nacido? Y ponele a tal hora. Y fue a la mañana, entonces te pusieron a las 10 de la mañana, después charlando con mamá o con el tío, con quien estaba, no, pero no eran las 10, era mucho más temprano, recién había amanecido, y ahí surgen dudas. Cuando levantás la carta natal, vos decís, vaya, pero yo la verdad que no me identifico con esto, con aquello, con lo otro, ¿no? Y bueno, de ahí surge lo que se llamaría la rectificación de la carta natal de eventos de vida. Pero yo tengo una duda porque, bueno, mi mamá me había dicho que había nacido a las 3 de la mañana y en mi acta de nacimiento dice 3:40, pero si en mi carta natal pongo 3 de la mañana me dice que mi ascendente es Cáncer. Si pongo 3:40 me dice que mi ascendente es Leo. Entonces, bueno, yo me estoy basando en mi acta de nacimiento, pero con eso que dices, que yo también ya lo había pensado, es como, bueno, me quedo con el Leo, pero pues no sé. Ahí yo te diría que hay que hacer rectificación de carta natal por eventos de vida. Es lo más certero, digamos, ¿no? Es un procedimiento que, para resumirlo, se necesitan mínimo 6 eventos de vida, 7 o un poco más, depende de las ganas de trabajar de cada astrólogo, pero mínimo 6 eventos y se van cotejando 6 eventos en el tiempo, espaciados, con la carta, con cada horario, y entonces se va como sincronizando cuál es el horario que corresponde en cada evento, cómo va interactuando con el posible horario y cuál se acerca y cuál es tu horario de nacimiento, ¿no? Ese es como el procedimiento para limpiar dudas, que también igual no está libre de interpretaciones, porque volvemos a lo mismo, esto también es simbólico, ¿no? O sea, quizás si vos llevas tu carta a rectificar a 2 astrólogos o astrólogas distintos, deberían llegar a lo mismo, pero quizás también uno dice, mirá, para mí está más cerca de 3:20 y otro dice, no, para mí es más 3:30, ¿no? Pero bueno, debería achicarse el margen, y la realidad es que 40 minutos en una carta natal es mucho, y ahora vamos a ver un poco de eso, es mucho para el ascendente, como vos bien dijiste, que cambia cada 2 horas más o menos, y lo que es el orden de los planetas en las casas. Eso es lo que le diría que es lo fundamental en todo lo que estamos hablando de esto, ¿no? En un mismo día, personas nacidas un mismo día tienen la misma carta, pero dependiendo de dónde y cuándo, esa carta va a estar ordenada de maneras muy diferentes. Por ahí había una pregunta, si decían 5 minutos es mucho, a ver. Sí. Es un grado. Primero dice que la partida de nacimiento puede tener errores. En mi país, por ejemplo, no siempre lo incluye. Sí, suele suceder eso y nos llevamos más por dichos familiares habitualmente, ¿no? La memoria de mamá y lo que nos contó y demás. En ese caso, si hay duda, siempre la rectificación es una de las formas más viables de poder subsanar esas dudas, ¿no? Pero repito, esto se hace con un astrólogo. En mi caso particular, igual que en el caso de Hernán, pues no es una sola consulta, son 2 consultas mínimo
Es una gran charla profunda, revisando, buscando, se trabaja mucho, lleva su tiempo hacerlo. Y como dijo Hernán también, dos astrólogos distintos pueden llegar a una hora más o menos, deberíamos coincidir en achicar la brecha cuando la brecha es muy grande. Y con respecto a la otra pregunta de si 5 minutos puede significar mucho, en realidad sí, pero no. Depende un poco de las ganas que vos tengas de tener certezas o la incomodidad que vos sientas con tu carta. Porque si vamos a lo planetario, 5 minutos me va a mover, por ejemplo, una parte que todavía no explicamos, que es las cúspides de las casas. Entonces, y eso me puede transformar un poco la lectura. Ahí ahí voy a disentir un poco con vos, María. O sea, Vale. sí influye, pero 5 minutos más o menos, cada signo tiene 30 grados. O sea, si yo nací, por ejemplo, no sé, 15:30, y mi carta me da ascendente en Cáncer a grado 20, y la partida dice 15:35, voy a tener el ascendente un grado adelante, ¿no? O sea, no es tanto la diferencia, o sea, no es tanto como 40 minutos, que decía Edgar, por ejemplo. Sí, obviamente lo mejor es tener la hora lo más afilada, ahora, o sea, lo más certera, como veníamos hablando. La realidad es que en lo que es anotación de las partidas de nacimiento, la mayoría de los países redondean de a 5 minutos. O sea, quizás, ¿no? Uno nació 15:32 y le pusieron 15:30 o 15:35. Fíjense que las horas por lo general en Argentina están todas redondeadas, no sé en otros países. Son como todas y 30 y 25 y 20 y cuarto, no hay y 33, no hay 31 por partida, en Argentina por lo menos. Sí, habitualmente en mi caso, lo que hago es cuando tenés así 5 minutos de diferencia, en realidad lo que haces, porque, a ver, tiene razón lo que dice Hernán, estoy totalmente de acuerdo, modifica un grado. Lo que hacemos habitualmente, y creo que ER trabaja de la misma forma que yo, es cuando vemos planetas en grado crítico o cúspides en grado crítico. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuando tenemos una cúspide es el inicio de una casa, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar igual. En el grado 29-32 de un signo, ¿sí? Esos 5 minutos me lo puede correr, me lo puede poner en el signo siguiente. Entonces, ese tipo de cartas, ¿sí? Que pueden llegar a tener planetas, sobre todo si son rápidos, los lentos no, los planetas o cúspides en grados críticos serían como las más candidatas a la rectificación cuando tenés esa cuestión tan chiquita de diferencia de tiempo. Ahí les dibujé lo que son las cúspides, para que lo podamos ver en una carta, ¿no? Ahí esas rayitas que son como las porciones de pizza, a mí me gusta, no sé, es una metáfora de comida, como la carta natal, si fuese una pizza, las Luna en cúspides. Cáncer, dijo, ¿no? Sí. Es como las porciones de pizza o porciones de torta, si les gusta más la torta, ¿no? Esas son las cúspides, son los inicios de las casas. Y como venimos diciendo, es lo que más se nos mueve con el horario de nacimiento, lo que más rápido se nos mueve, también la luna, que está como al final o al inicio de un ciclo. Y ahí, como decía Marian, bueno, sí, 10 minutos, me lo pueden mover de signo, 5 minutos me lo pueden mover de signo, ¿no? Ahí sí. Pero la realidad es que igual relájense, con 5 minutos no van a tener grandes cambios. De hecho, todos quienes no tengan la carta rectificada, 5 minutos es normal, tener una brechita ahí de 5 minutos no es tan grave. Griselda nos dice que no entiende nada de grados. Dice, ay, no entiendo nada de grados. Supongo que cada rayita de esos 30 que se divide el espacio, por ejemplo, cuando dicen Mercurio en el grado tanto de Tauro, ¿cómo lo miro? Bien. Sí, cada una de esas rayitas habla de un grado matemático. Nuestra carta, ya que estamos hablando de nuestra carta natal, tiene 360 grados, ya que es una circunferencia, ¿sí? Está dividida en 12 porciones de 30 grados cada una. Así es, Ser.
Cada signo, sí. Cada signo tiene 30 grados. Cada signo tiene 30 grados. Ahora bien, cada una de estas rayitas chiquitas, yo no tengo el puntero, para que vos lo marques, Voy a hacer pero cada una de las rayitas pequeñas, chiquititas, ¿sí? Lo que marca es un grado matemático, que avanza desde el 0 de Aries hasta el 360, da toda la vuelta, ¿sí? Ahora bien, como son 12 signos, es de a 30, 30, 30, 30 y 30. ¿Estamos claros ahí? Cuando dicen, como vos preguntás, ahora vamos a llegar a las casas de diferente tamaño, Juana. Cuando vos lees por ahí, está en X grado de Tauro, lo que haces es ir a mirar, ¿sí? La carta y fijarte ese grado de Tauro, que todos te lo dicen, todas las cartas lo dicen, y ahí es donde está ese Mercurio. Ejemplo, para que lo vean en vivo, ¿no? Fíjense, ya que Marian estaba hablando de Tauro, quizás está un poco chiquito, pero lo que está acá afuera es la porción de Tauro, ¿no? De 30 grados de Tauro de esa carta. Y acá que tenemos a Júpiter y a Quirón, ¿no? Hay que saber, bueno, los símbolos que están acá, este 4 y está acá, son Quirón. Bien, y fíjense acá arriba, acá dice 5 grados 38. Quiere decir que Júpiter está a 5 grados 38 de Tauro, de ese signo, en ese grado. Cada signo tiene 30 grados, es decir, va del 0 al 29. ¿Se entendió ahora? O un poquito más, al menos. Claro, un poquito, o sea, no pretendo, pero... Lo que sí, esto, ¿no? Que las casas sí no tienen 30 grados cada una. Las casas van a tener diferentes tamaños. Fíjense que hay casas que acá, de pronto, estas dos casas, bueno, acá no están tan disparejas, pero las casas no van a tener 30 grados cada una. Va a haber algunas que son más grandes, otras que son más chiquitas, dependiendo del lugar. Dependiendo del lugar de nacimiento. Cuanto más cerca del Ecuador, las casas son más parejas. Cuanto más nos alejamos, y nosotros bueno, ahora vamos a mostrar igual después cartas de diferentes lugares, pero si ustedes ven una carta de Groenlandia, o una carta de, qué sé yo, de latitudes muy al norte o muy al sur, van a ver que de pronto hay casas gigantes y de pronto hay casas chiquititas, ¿no? Cada Hay signo... una secuencia de casas muy chiquitas con dos que son así enormes. Y vos decís, ¿pero cómo? Bueno, tiene que ver con la situación, el lugar geográfico donde se encuentran, porque las cartas, eso es que es tan importante el dónde nací. Porque el dónde es lo que nos da la distribución de las casas dentro de la carta. Y en base al dónde es donde yo voy a poner el ascendente, y eso tiene que ver con dónde andaba el sol en el momento, no solamente el sol de tránsito, sino el sol en cuanto al día, en cuanto a cuándo amanece, ¿sí? Entonces, a partir de eso es que nos sale y nos distribuye las casas de acuerdo al lugar donde nací. Bien. ¿Quedó claro o hice medio lío? Está claro. Bien. Bien, yo creo que estamos con esto. Bueno, ¿Quedó clara esta parte? Sí, ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran aportar, algo que quedó como no muy claro? yo creo que incluso nos adelantamos, nos fuimos a esta plaquita, ya la estuvimos charlando recién, ¿no? Lo que pasa es que nos hacen preguntas, entonces ellos van más rápido que nosotros. Preguntas muy buenas, además, porque si ya contestamos lo que venía, porque las preguntas que están haciendo están muy bien, ¿no? Ya lo charlamos esto, ¿no? El lugar y la hora arman las casas, que las casas son áreas de vida, ¿no? La casa 4 el hogar, la casa 10 el trabajo y la profesión, la casa 2 las ganancias, el dinero, las herramientas personales, etc. ¿No? Son diferentes áreas de vida. Y justamente en relación a esta hora y lugar, los planetas van a ocupar lugares distintos en la carta. Por eso, de nuevo, todo lo que veníamos hablando, la importancia del lugar, el cuándo y el dónde, que se levanta esa carta. Después estaría bueno explicar esta cuestión de... Dime.
No, esta cuestión de que el inicio de una casa se llama cúspide, que es la puerta de entrada, y cada una de las 12 casas tiene una cúspide diferente. No sé qué micrófono es el que está haciendo como una interferencia. Ahí se fue. Sí, ahí, así no lo silenciamos nosotros y no nos ponemos en ese papel En ese papel horrible. sí, más policíaco de silenciarlo. Bien. Bueno, activaríamos mucho Saturno y es. Tal cual. Bueno, tenemos dos opciones, va, más, pero tenemos dos opciones. Podemos meternos con los ejemplos de las cartas levantadas para diferentes lugares o podemos hacer un pequeño break de 10 minutos. Vienen, les podemos dejar la carta, ustedes la miran, no cerramos sala ni nada, apagamos micrófonos, apagamos cámaras, te van a servir un vaso de agua, van al baño, hacen lo que quieran hacer y nos encontramos de vuelta en 10 minutos. 10 minutitos. ¿Les parece? Sí. Entonces hacemos eso. En 10 minutos, a ver, vamos a corroborar la hora. A las 16:30, bueno, no, hora argentina, en 10 minutos nos encontramos. Y volvemos a la plaquita que teníamos. ¿Qué vamos a ver ahora? Un poco las diferencias. Tenemos 3 cartas de ejemplo. Vamos a ver las diferencias, lo que venimos hablando, ¿no? De hora y lugar, el momento y el dónde. Perdón, en este caso vamos a ver el mismo momento, 3 cartas levantadas para el mismo momento, pero en 3 lugares diferentes del globo, bastante alejados, para ver esa diferencia que tenemos, ¿no? Fíjense, la primera carta que tenemos de ejemplo, viste que te dije, Marian, Buenos Aires, no, al final, basta de poner a Buenos Aires al principio. Empezamos por México, ¿no? Para el inicio de la clase, si nosotros levantamos desde Guadalajara, México, a las 12 horas local de México, lo que serían las 15 horas de Argentina, que es cuando empezamos, sería esta carta natal que tenemos acá. Quizás podemos marcar algunas cosas para tenerlas en vista cuando pasemos a la otra. ¿Qué te parece, Marian? Como ver qué se mantiene. Sí, sí, me parece genial. ¿No? Y esto también me da la posibilidad de responder una pregunta que había quedado pendiente, que tenía que ver con la importancia de el tamaño de las casas. ¿Sí? La respuesta es bastante ambigua, o sea, sí y no. Porque sí, por una cuestión de que hay que mirar la totalidad de la carta y ver qué es lo que contiene esa casa. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque van a estar los 12 ámbitos de la vida exactamente igual, con la única diferencia que habrá signos más cargados, planetas más cargados y demás. Lo que tiene que ver, toda esta explicación tiene que ver, perdón, tiene que ver con una cuestión un poquito más avanzada, ¿sí? O sea, avanzada en conocimiento y en explicación de lo que tiene que ver con la astrología en sí misma. Entonces, por eso es que sí y no. Okay. Quizás a riesgo espero no confundirlas con esto que voy a decir, pero cada casa, cada una de estas porciones, esto como decía María, ¿no? Es súper avanzado, pero para responder al guito, cada una de estas porciones, estas casas o cúspides, ¿no? Inicios de casas, áreas de vida, tienen planetas que están dentro, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá está Saturno. ¿Y esta casa cuál es? Es la 9, ¿no? Es un área de vida, la casa 9 tiene que ver con el extranjero, con las creencias, con los estudios superiores, con temas legales, ¿no? Cada una de esas porciones tiene que ver con diferentes escenarios de la vida. Saturno es un planeta, para hablar fácil, Saturno tiene que ver con los límites, con el encuentro con la realidad, con la maduración, cosas que llevan tiempo, y podríamos ampliar mucho más, ¿no? A lo que voy es que además de que cada casa tiene planetas adentro, algunas no, cada casa tiene un planeta que la rige. Entonces, de pronto, si me quedan 2 casas en el mismo signo, en otra carta, con casas muy chiquititas, pues hay 2 casas que van a tener un mismo regente.
por ejemplo. Entonces hay dos temas de vida, dos escenarios de vida que van a estar ligados a un mismo planeta. De pronto empiezan a pasar esas cosas, cuando se nos achican mucho ciertas casas y se nos agrandan mucho otras. Quizás me explico, pero para que tengan una mínima idea de cosas que empiezan a pasar. Pero es súper Y avanzado. otra cosa que puede llegar a pasar en una casa muy grande es que haya un eje de signos interceptados dentro de la casa. Por eso es que como decimos poner, es un poco de astrología un poco más avanzada, esto de poder explicar la importancia o no de el ancho en grados matemáticos de una casa, ¿sí? Básicamente. Pero, como bien dijo Hernán, tiene que ver fundamentalmente con esto. Si tenemos, No, tenemos eso, dos que casas. realmente es más avanzado y no es que nosotros no queremos brindarles esa información. Es difícil de poner, de explicar sin una base, no es que somos malos. No es de egoístas que no se los queremos explicar, sino que tendríamos que, es como de caminar pasar a correr, o sea, nos estaremos saltando el paso intermedio que sería el trote. Entonces, por eso es que lo explicamos a grandes rasgos, ¿sí? No es por egoísmo. Viesca levantada. Bien, entonces. Tenemos una mano Sí. levantada, Viesca. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, que interrumpí a Mariana. En este caso, Mariana, ¿tú dirías ahí que Venus y Júpiter están en casas interceptadas? Recuerda que como vengo No, de tradicional, yo no veo casas interceptadas porque uso whole signs. Apenas uso claro, plásticos cuando es el tránsito, pero siempre uso whole sign. para levantar la natal. Claro. El Claro, tránsito sí lo veo en plácidos. claro, Entonces ahí nosotros tú no, dirías nosotros que ese trabajamos, Venus está interceptado. para vos ese Venus está interceptado en el sistema de casas que vos utilizás. O sea, en el que tú utilizas. No, Venus en ese caso está en residencia y está presente en la casa 12. Eso, De a eso me repente, refiero, porque veo que queda la casa 11, cuya cúspide está en Aries, pero termina en Tauro. Entonces, la casa 12 inicia en Tauro, pero ahí veo que Venus está en ese espacio, entre la cúspide y la casa siguiente. yo esto te lo explico, pero es bastante avanzado, ¿sí? O sea, Sí, si te alguien escucho. más no me entiende, me lo dice y se los vuelvo a explicar, ¿sí? Veamos. Porque la cúspide está en 24. Tenemos la cúspide de la casa 12 a los 24 grados 41 minutos, ¿sí? Y Venus está a los 25 grados 55 minutos. Por lo tanto, Venus está dentro de la casa 12, no en la casa 11. O sea, le pertenece a la casa 12 y a su vez está en aspecto a la cúspide porque está en conjunción. Exacto. ¿Sí? Ahora, Entonces, vos me preguntaste por Júpiter. Júpiter está presente en Aries, o sea, es un Júpiter en Aries a los 20 grados 44 minutos. La cúspide de la casa 11 está a los 19 grados 53 minutos. Por lo tanto, Júpiter está presente dentro de la casa 11. exacto. ¿Sí? ¿Se entendió? Exacto. ¿Todos entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? Lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema. Y en ese caso, Mariana, ¿cómo lo interpretas? ¿Interpretas tanto a Júpiter como a Venus en Aries, pero en la casa que están físicamente, según la carta? ¿O lo interpretas como a la casa anterior, como lo haría yo? Júpiter por está ejemplo? presente en la 11 y en Aries, entonces se interpreta por casa y por signo, más allá de los aspectos que está haciendo. Perfecto. En el caso de Sí, Venus, a eso me mismo. refiero. En el caso de Venus, lo Ok. mismo, se interpreta por signo, por casa y los aspectos que esté haciendo. Súper interesante. Y te pregunto porque en mi caso, cuando leo mi carta personal en signos enteros, pues me queda tengo muchos planetas ubicados que cuando la pongo en Plácido, pues se me mueven de casa. Que te cambian de casa, sí, totalmente. El medio cielo, la luna, Venus precisamente, que la tengo en casa 11 y me mueve a 12,
en grado anarético, que es el 29 grados, o sea que sumamente una interpretación completamente diferente cuando Cambia salimos totalmente la del sistema interpretación cuando manejas signos enteros a Sí. cuando manejas Sí, casas sí. por el sistema de Placidus o topocéntrico. Sumamente Sí. interesante, muchísimas gracias. Quería No, sumar gracias a ahí, Viesca, que lo que está preguntando Viesca, lo que están hablando las chicas es que, como en un momento dijimos, hay diferentes sistemas de casa, ¿no? Este sistema no es el Placidus, en realidad es el topocéntrico, que es muy parecido al Placidus, que varía solamente un poquito en lo que es progresiones, que es movimiento temporal, pero en lo que es la natal va a ser igual. Y te diría, Viesca, sobre todo estos dos planetas que están dentro de la casa 11 y dentro de la casa 12, pero en conjunción a la cúspide todavía más fuerte para leerlo en relación a esa casa, porque están en conjunción a la cúspide. Como todavía más reforzante el hecho que estén ahí. Ahí hay un par de preguntas que hay en el chat que podemos leer. ¿Te parece, Marian? Sí, obvio. Por Bien. ahí leí que preguntaron cuál era. Nosotros utilizamos, como bien dijo Placidus o topocéntrico, más topocéntrico que Placidus, por una cuestión de lo que tiene que ver con lo que después deriva en técnicas temporales, ¿sí? Y ahí ya nos vamos muy adelante en la astrología. Pero son los que utilizamos habitualmente. Viesca, como utiliza otro sistema o otro tipo de astrología, que es la astrología tradicional, ella inclusive no interpreta planetas transpersonales, como son Urano, Neptuno y Plutón. El sistema de ella va solamente hasta Saturno. Entonces ella se maneja por lo que se manejaban en ese momento, que era sistema de signos enteros. O sea que el ascendente empieza en el 0 de el signo que sea, vamos a poner 0 de Aries, y cada una de las casas tiene sí o sí 30 grados y tiene que ver con el inicio de cada uno de los signos. Eso es lo que ella maneja en el sistema que ella trabaja. Claro. Lo que nosotros reconocemos como que refleja un poco más la realidad del Plácido o el topocéntrico, es que está hablando de un sistema de casas que tiene que ver justamente con todo lo que venimos hablando, con el lugar real desde donde se levanta. Y esa variación que ahora vamos a ver, ¿no? Que de pronto en un lugar determinado las casas van a ser más parejas y en otro lugar, en un lugar van a quedar los planetas en ciertas posiciones y en otro se van a correr. Tiene que ver con la realidad física de cómo ascienden los planetas en cada lugar. Por eso el Placidus o el topocéntrico casi le fue ganando terreno a los otros sistemas, porque reflejan algo que pasa concretamente. Sí, reflejan un tiempo real, reflejan algo mucho más concreto, ¿sí? Porque se hace una combinación de técnicas diferentes, entonces nos trae la información más concreta que lo que sería signos enteros, básicamente. Por eso es que cambia tanto en tu caso la interpretación de una cosa a la otra, y habría que ver si te sentís identificada con la nueva interpretación de lo que sería un sistema de casas topocéntrico o Placidus. Bien, en el Bueno, chat y no quiero hacer un monopolio, pero sí, respecto a eso mismo, Mariana, por ejemplo, en el caso de Plutón, que está en el grado 0 de Acuario, yo vengo sintiendo a Plutón en mi casa 9, que es donde me cae Acuario, desde que ingresó por cúspide en Plácidos nuevamente, lo estoy sintiendo ahí, una compulsión tremenda de aprender astrología precisamente, pero una cosa que es que ya yo misma me tengo que decir, contrólate, porque es tremendo, es tremendo. Entonces, sí lo vengo sintiendo. O sea, el que esté en ese grado 0 o que pase de Capricornio a Acuario, para mí ha sido lo mismo, porque realmente lo he sentido muy tremendamente. Y bueno, habrá que ver cuando pase de ese grado 0, que va, pero por eso mismo es que he estado empezando a mirar pues ciertas opciones de astrología, porque sí lo siento realmente, lo siento en las cúspides de casa, los movimientos de los planetas y el mismo Venus que está en el grado 29, pues ahora estoy esperando el eclipse del 20, a ver qué tal, pero es probando eso, pues no tengo tantísimo tiempo aprendiendo astrología tampoco, apenas tengo un par de años, pero sí he aprendido bastante. Ya, bueno, no opino más. Soy No, por favor, no, o sea está que ya perfecto. comprenderán por qué hablo tanto.
eso que dijo Vieja es una clave, ¿no? También de cómo lo van sintiendo. En relación a lo que hablábamos de las lecturas, ¿no? Porque si no, esta visión de que el astrólogo o la astróloga sabe todo, ¿no? Entonces te va a decir, no, vos sos así, y es como, no, no, yo soy como soy, lo siento de esta manera, ¿no? Lo que decíamos, lenguaje simbólico. Este símbolo quizás no lo siento como el astrólogo lo está interpretando, sino que va más por este lado, ¿no? Y no quiere decir que la astrología no funciona ni nada, sino que es como, y que la verdad la tiene la persona, cómo lo vamos sintiendo, ¿no? Esta cuestión de que el astrólogo me va a decir toda la verdad, no va por ahí como nos movemos. Eso sí es un mito. O sea, nosotros tenemos que, como astrólogos, tenemos que escuchar al consultante y sobre todo prestarle mucha atención a ver qué es lo que nos dice. Por ahí había una pregunta que me llamó mucho la atención y no sé qué nos queda pendiente. Sí, Vieja, te queremos, por supuesto. Rosario pregunta, los grados qué significan? ¿Intensidad? No, los grados matemáticos lo que nos da es un posicionamiento. Es como si fuese un lugar específico en el cielo. Entonces, eso sería el grado matemático. Estos son los grados, ¿no? Lo que estoy marcando. Por ejemplo, este que está acá es Marte, o sea, hay que saberse el símbolo de cada uno, por eso le decíamos, es un lenguaje, ¿no? Ese es Marte que está al 0 grados de Cáncer. Y esta que está acá es Venus, que está al 25 grados de Tauro, que son posiciones dentro de lo que se llama la eclíptica, o sea, por donde la franja por donde se mueven los planetas, o que nosotros vemos que se mueven, ¿no? Ahí había una pregunta de Gisela que está buena, que dice, si hay muchos planetas en solo 2 o 3 signos de mi carta. Dice, y otros signos que no aparece ningún planeta, que es muy, no vamos a tener siempre planetas en todos los signos, ¿qué significa? Dice. Porque eso es muy importante, cuando tenés una concentración muy grande de planetas en un signo o otro, o en dos, que también van a estar concentrados en una o dos casas, nos va a estar diciendo que lo que representa la cualidad de ese signo, porque cada signo es una cualidad, ¿no? De pronto Aries tiene que ver, para resumirlo, ¿no? Aries es más, tiene que ver con el impulso, Tauro tiene que ver un poco más con la quietud, Géminis con la comunicación. Tengo muchos planetas en Géminis, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la comunicación, con el movimiento, con el ir y venir, con el tender puentes, el leer, el estudiar, va a ser muy importante todo lo que representa ese signo. Y después también lo que represente la casa donde están concentrados esos planetas. O sea, son como áreas de vida y energías, los signos, que son muy protagonistas en tu vida, ¿no? En donde esté como esa concentración. Para decirlo simple y fácil, no sé si se entendió. O si me sumarías a algo, María. Sí, estaba pensando, a ver, los planetas son acciones, son verbos, básicamente, porque nos indican qué, cómo, dónde, cuándo. Son acciones. Las casas son ámbitos de vida. Y el signo nos dice cómo vamos a realizar esas acciones, o sea, es el cómo. Parte de nuestro trabajo y de nuestro estudio es poder combinar todas esas funcionalidades y en eso se basa este lenguaje simbólico, ¿no? En poder darle sentido a eso. Por eso mismo es que para Hernán tiene un sentido Géminis y para mí tiene otro sentido Géminis. Pues él tiene una cosa en Géminis, yo tengo otra, entonces representan la misma energía vista desde lugares diferentes. No sé si ahora quedó más claro. Expliquémosles para que sea un ejemplo, cómo vivís vos Géminis y cómo lo vivo yo, desde qué lugares. Bien, entonces ahí vamos a explicar 3 puntos fundamentales de la carta. ¿Sí? 3 puntos fundamentales de la carta son Sol, Luna y Ascendente. Esperen que Estos son los fundamentales. Esperen que marco. Sol, el que está en rojo, ahí en el medio. Sol. Luna, la luna es fácil. Luna y ascendente. El que inicia la carta. ¿Sí? Esa es la que inicia a las 12 casas. ¿Por qué? Porque el Sol es mi conciencia, la Luna habla de mi ser emocional, o sea, lo voy a hacer muy simple las definiciones que voy a dar, ¿no? Y el ascendente marca cuál es mi camino de vida o cómo yo salgo a la vida, en cierta forma. Bien, entonces, en nuestro caso, por ejemplo, con Hernán, que compartimos energía geminiana, pero en lugares
todos tenemos toda la energía, vamos a ir por ese lado, todos tenemos los 12 signos y todos los planetas dentro de nosotros, dentro de nuestra casa. En el caso con Hernán, por ejemplo, lo que es la energía geminiana, a ver, Hernán tiene el ascendente en Géminis, entonces su forma de salir a la vida, de mostrarse, tiene que ver con la energía geminiana. O sea, él sale con una energía geminiana, por más que su sol no sea geminiano. En mi caso particular, yo tengo la luna en Géminis. Entonces, mi mundo emocional tiene que ver con lo geminiano. Esta cuestión de cómo yo comunico desde un lugar emocional, desde un lugar de sentirme segura, desde un lugar para que se entienda, para que yo me pueda sentir segura. Tiene que ver con mi luna geminiana. Entonces, son dos energías Géminis, ¿sí? A ver, en sí misma, lo que es el arquetipo geminiano habla de comunicación, aprendizaje, traslado, intercambio y qué sé yo. Pues cada uno de nosotros dos lo vivencia desde un lugar distinto. ¿Entendió? Sí. ¿Era así, Er? Súper, tal cual. Bien. No sé qué pregunta de Escorpio había por ahí, porque yo hablo y leo. El lunes en Géminis, por ejemplo, yo hablo, leo, converso, miro, contesté un WhatsApp y me fijo que estén todos contentos. Lunes en Géminis. Ahí Tatiana dice, yo soy de Escorpio, de signo solar, ascendente en Leo y luna en Tauro. Pues 3 energías muy importantes en signo fijo, potente. Bien, ok. Ahí nos compartió parte de ese ADN astrológico. Bien. Que sirve, ¿no? También es como una aproximación. El Sol, la luna ascendente, está bueno saberse un poco de qué van esas energías que nos cuentan. Como siempre decimos, la realidad más completa es la carta, pero nos vamos acercando desde ese lugar, está bueno, si no es como que lo único que vale es saber la carta, bueno, me voy metiendo, ¿no? De a poquito, sabiendo que además de mi sol, pues soy otras energías también. Por ejemplo, les cuento algo mío. Yo soy del 20 de enero, o sea, toda mi vida pensé que era de Capricornio, hasta que empecé a estudiar astrología, levanté mi carta, y ese año particular porque también está el tema de nuestro calendario, que no es de lo más exacto, ¿no? Por eso tenemos cada 4 años un año bisiesto. Ese año particular, el Sol ingresó a Acuario el 20. Yo soy Sol 0 grado Acuario. Quizás en otro año era de Capricornio todavía, ¿no? Por eso también esta cuestión de levantar la carta y ver qué estaba pasando en ese momento, en ese lugar preciso, ¿no? Por ahí Rosario preguntó si siempre el ascendente es la casa 1. Sí, la cúspide de la casa 1 es el ascendente. En realidad tenemos 4 casas que son las más importantes dentro de la carta natal, que se llaman casas angulares. Me hablan de la casa 1, la casa 7, la casa 4, la casa 10. Estas son las casas más importantes, si se quiere, de la carta natal, y se llaman angulares. Fíjense que tienen los numeritos también como pistas adentro, ¿no? De cada una de las porciones de pizza o de torta o de lo que más les guste, están los numeritos, ¿no? Casa 1, casa 10, casa 7, casa 4, por ejemplo, ¿no? De los ángulos. Y a su vez siempre están como marcadas, como remarcadas, como en un color distinto, como tienen una seña y una particularidad como para decir resaltan del resto de las casas, ¿no? Los Yo ángulos. tengo una duda. En relación al ascendente, dices que siempre es la 1, pero si no mal recuerdo yo en mi carta, mi ascendente yo lo tengo según yo en la 12 y en la 1 sería otro signo. El ascendente tiene que ver con dónde está la cúspide. Marca la voz, Esther, por favor. Acá. ¿Dónde está ese inicio? ¿Sí? Es el final, el ascendente es el final de la casa 12. ¿Sí? O sea, donde inicia la casa 1, esa liñita, ese es el ascendente. Aunque no sea aunque no corresponda el signo de tu ascendente. No, es que donde caiga, en el grado matemático que caiga, del signo que caiga, ese es el ascendente. No, es que va a ser por lo general vas a tener un signo diferente en el ascendente que en la casa 12. Está bien que pase eso, Rosario. Claro.
Por ejemplo, en esta carta, la casa 12, la cúspide de la 12, estaría en Tauro, ¿sí? O se iniciaría la casa 12 en Tauro, pero contiene casi todo el signo de Géminis. El ascendente está en Géminis. Ok. ¿Sí? Y después el resto de la casa pues está en Cáncer, pero ¿se entendió? Ok. Tendría yo que ver mi carta para que me quedara más Claro, claro. sí, sí, sería genial para poder explicártelo como corresponde. Sí, gracias. Sí, eso igual es una confusión súper común cuando recién empezamos a ver cómo, a ubicarnos en la carta, ¿no? Cuando hablamos de cúspides o del ascendente, sí es donde inicia, no importa tanto esto que decía Marian, ¿no? De que el signo que está dentro de la casa, sino dónde empieza. La cúspide es el inicio, ¿no? Y ahí vemos que la 12, la que está marcada en negro, está en 24 de Tauro, y la 1, que siempre va a estar ahí, que es la que ordena el resto de la carta, está el 27 de Géminis. Por lo tanto, ascendente Géminis, casa 12, en Tauro. Puede pasar que compartan a veces, ¿eh? Que la 12, ¿Cómo? que a veces pueden ser las mismas. La casa 12, misma cúspide que el ascendente, puede pasar con esto de los signos Sí, por eso iba a interpretables. decir, en este caso en particular, por más que las casas no sean iguales, o sea, no tienen todos la misma cantidad de grados matemáticos, vos fíjate que cada uno de los signos tiene una cúspide. Entonces empezamos con el ascendente que tiene la cúspide en Géminis, la casa 2 en Cáncer, la casa 3 en Leo, la 4 en Virgo, la 5 en Libra, la 6 en Escorpio, la 7 en Sagitario, la 8 en Capricornio, la 9 en Acuario, la 10 en Piscis, la 11 en Aries y la 12 estaría en Tauro. O sea, cada uno de los signos tiene una cúspide. Pero puede llegar a suceder que en esto que hablábamos de una casa que sea muy grande, o sea, un eje que sea muy grande y que después me genere otras casas chiquitas, un mismo signo tenga varias cúspides. Puede suceder con el ascendente, que se junte casa 12 con casa 1 y tengan las dos cúspides en el mismo signo. Bien, vamos a avanzar un poquito porque el tiempo nos va, El tiempo es sí, saturnino. el tiempo saturnino. Bien, fijémonos, por ejemplo, les voy a marcar algo que bien grueso para que lo tengamos todos en la visual, porque ahora vamos a mirar esta carta en Guadalajara para el momento que empezamos la clase y después vamos a ver para ese mismo momento la carta levantada en otro lugar y ver qué cambia. Fíjense, por ejemplo, todos pueden ver este especie de, bueno, se llama barrilete o cometa en astrología, lo que es una figura de aspectos, ¿no? Los aspectos son las líneas que están en el medio, que es cómo se comunican esos planetas, ¿no? Es como para sumar, si queríamos sumar algo más, también está esa comunicación entre los planetas. Ven que hay un triángulo rojo por un lado, que va para un lado, y hay un cometa, un barrilete. ¿Pueden ver las dos figuras? ¿Todos las pueden ver? Distinguir el triángulo rojo grandote de lo que sería un barrilete, cometa o algo por el estilo, que sería todo azul. La cometa. Una cometa, sí. Bien. Bueno, eso reténganlo, porque eso vamos a ver qué pasa si se mantiene o cambia cuando movemos la carta, la levantamos desde otro lugar. Mismo momento, pero Retengan eso, retengan el ascendente, también. Sí, ¿sí? O sea, ese dibujo y el ascendente que en este caso está a los 27 grados de Géminis, ¿sí? Para Guadalajara, México. bien. Creo que con eso solo, después cualquier cosa volvemos para atrás, ¿no? Con esta carta. Bien. Sí. Vamos a ver qué pasa cuando o sea, ese mismo momento lo levantamos desde Madrid, España. Fíjense. Tuc, tuc. Fíjense ¿Ven que la diferencia? Ah, Sí, cambia el ascendente. Y Bien. obviamente la línea se
Se fueron como al otro extremo, por decirlo así. Y también el orden, todas las casas, todos los planetas cambiaron al otro lado. Bien. Ahora, tengamos en cuenta que es el mismo horario, ¿sí? Nada más que para cuando son las 12 del mediodía en Guadalajara, son las 8 de la noche en Madrid, ¿sí? Entonces es el mismo horario universal, pero lo que cambiamos fue la localización de la carta, o sea, la levantamos como si hubiésemos estado en Madrid. Entonces, cambia las casas, cambia el ascendente, por lo tanto los planetas es como si se hubiesen movido. Ahora bien, ¿se acuerdan del dibujo? Se mantuvo. Bien. O sea, en cierta manera no, los planetas están en el mismo lugar, forman los mismos dibujos, pero lo que cambia es la distribución de las casas. Por lo tanto, en este caso, ¿se acuerdan cuál era el otro ascendente? Géminis. Géminis. Me estaría hablando de una persona que sale con energía geminiana, pues el ascendente es como yo salgo a la vida. En cambio, acá me estaría hablando de una persona con un ascendente en Libra. Va a salir de una forma totalmente diferente a una energía geminiana. Entonces, lo que en realidad nosotros queremos mostrarles con Hernán es la importancia de saber a qué hora, dónde nacimos para poder levantar nuestra carta natal. Fíjense qué interesante que acá estamos hablando de la misma persona, por ejemplo, de Sol en Aries, ¿no? Como cuando decíamos esta cuestión de, bueno, Aries esta semana, esta quincena, tal cosa, Claro, esta semana Aries está propenso a los accidentes. por Bárbaro, ¿qué ejemplo, Aries? o a ganar la lotería o lo que sea. Fíjense que estamos hablando de dos personas que nacieron, seguramente hay dos personas que nacieron hoy en esos momentos, en esos dos lugares diferentes, que van a tener el mismo sol, van a tener los planetas en el mismo signo, el mismo grado, van a tener esos dos, van a tener la cometa como parte de su carta, el otro triángulo rojo. Sin embargo, su ascendente va a ser diferente, por ende, cómo se distribuyan todos esos planetas en la carta, en esas áreas de vida, es otra cosa, totalmente diferente. Se interpreta de una manera totalmente distinta. La forma de verlo, de sentirlo, de vivirlo y de vivenciarlo es totalmente diferente, por más que tengamos los planetas en el mismo lugar. Fíjense incluso si los comparamos. Me, me voy a quedar un segundito con la cometa, por ejemplo, ¿no? Fíjense que acá tenemos la luna, que es la parte de acá abajo, de la cola del barrilete, está en la casa 2, pegadita ahí a la casa 2. Y la otra punta es Mercurio, que está pegadita a la casa 8. Si lo vemos en la otra carta, veamos dónde están, ¿no? Para ver la diferencia. Tenemos la misma luna, pero que está dentro de la casa 5, otra área de vida, que habla de otras experiencias, y Mercurio en la casa 11. Veníamos de la 2 y la 8 a la 5 y la 11. Por eso es tan importante el tema de la hora, el lugar y las casas sobre todo, porque el tema de dónde están ubicados los planetas en las casas es, les diría, lo más personal que tenemos y lo que más nos hace, nos diferencia de los otros, ¿no? Que de pronto, como decíamos, personas nacidas en un mismo mes tienen el mismo sol o dentro del mismo día. Ahí Gisela es ahí. Yo soy muy mala con esto. Sí. Gisela pregunta, por ejemplo, si vos cambiás de residencia, nacés en un lugar, pero en un tramo de tu vida te vas a vivir a otro lado, ¿cómo se va modificando? Veamos, lo que tiene que ver con natal no va a modificar, ¿sí? O sea, siempre vas a ir con tu natal a todos lados. Ahora, para relocalizar la carta o para geolocalizarla, depende cómo lo quieras decir,
En realidad hay varias teorías, yo voy a decir cuál es la mía. En el caso de cuando trabajamos con astrología temporal, depende del tiempo que haga que vivís en determinado lugar. Por ejemplo, para levantar lo que sería una revolución solar, que es lo que se realiza cuando uno cumple años y demás, tenés que estar viviendo X cantidad de tiempo para poder absorber la energía de ese lugar y que vayas a vivir en ese lugar, como para que puedas cambiarlo al lugar donde estás, la localización de la carta. Pero siempre es fundamental ir de la mano de la natal, de dónde naciste y de dónde realmente sos, porque esa es la que siempre nos trae la energía y la información correcta. Sí, también hay otra herramienta que yo no he explorado mucho, pero que es la astrocartografía, que se encarga de estudiar qué pasa cuando de pronto es eso, de pronto nazco en Buenos Aires y me voy a vivir a Turquía, ¿no? Mi carta va a estar localizada en otro sitio, como decía Mariana, y ver cómo queda, cómo sería la carta si yo hubiese nacido ahí, y entonces esos lugares pueden activar diferentes sectores de mi carta natal, puede hacer que mi carta funcione de otra manera. O sea, nunca, el tema es que lo que decía Marian, que es muy importante, nunca voy a perder donde tengo mi carta. Vieron que uno de los nombres que decíamos era carta radix, significa carta raíz. ¿Dónde tengo mi raíz? Mi raíz está, en mi caso, Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, capital federal. No es que yo me vaya a vivir a otro lado, mi carta puede expresarse de otra manera, en otro lugar, pero nunca voy a perder dónde tengo mi raíz, como mi base, ¿no? Hay mucho debate igual con esto de la comunidad astrológica. Sí, en realidad, vuelvo a repetir esto, ¿no? O sea, por ejemplo, para levantar lo que sería una revolución solar, tiene que hacer X cantidad de tiempo que vivís en ese lugar y a su vez transitar ese año en ese lugar. Los que dicen de cumplir años en otro lugar, ay, se me fue. Pero bueno, no importa, ahora lo leemos. Pero, Sí, decime. pero entonces, por ejemplo, cuando tú te mudas, con un año que ya hayas vivido en otro lugar, ¿ya absorbiste como esa energía de la En que estabas realidad, si vas a hablando? transitar el año que sigue, Ok. podés levantarte la revolución solar con el lugar donde estás viviendo, en Ujú. cierta manera. ¿Qué sé yo? Por eso digo, hay mucho debate. Algunos astrólogos sí, otros no. Hay astrólogos que inclusive te dicen, no, mira, este año anda a recibir tu cumpleaños a Qatar porque el ascendente te cae divino. Y en realidad yo disiento totalmente de esa teoría. ¿Por qué? Porque yo no voy a transitar todo mi año en Qatar. Entonces no me serviría de mucho diseñar una carta con ese dibujito si yo voy a vivir todo el año en Buenos Aires. O sea, no tiene fundamento. No sé si me explico lo que yo quiero decir. O sea, fundamento tiene, el tema es que, bueno, quizás nos queda un poco corto o quizás nos queda desde este lugar de que podemos manipular demasiado nuestro destino y que ahí tendríamos que entrar a hablar de destino y demás, no como algo cerrado, pero como decir, bueno, mira, si este año tenés ciertos desafíos en tal lugar, como decía Marian, ¿no? Te tomás un avión, si podés, a China, recibís tu cumpleaños en China, entonces la carta de China, que quizás vas a estar 10 días, te va a solucionar ese año. Es un poco medio mágico, ¿no? Como que se te Es resuelve casi un todo. pensamiento mágico, sí. Es como un poco. Pero bueno, hay mucho debate con eso y hay astrólogos que, hay que decirlo, ganan mucho dinero con esas sugerencias también. Es la realidad. Sí, qué sé yo. Sí. Bien. ¿Alguna Tengo duda hasta un, acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que quieran saber? sí, bueno, no sé si sea posible o no. Puedes, dependiendo de los planetas y todo eso, puedes saber qué habilidades psíquicas tienes tendencia a desarrollar o, o no. En realidad lo que podemos ver en la carta es si hay cierto grado de intuición, si se quiere. ¿Por qué? Porque hay planetas que son más intuitivos que otros, que te pueden ayudar, o sea, que te pueden brindar cierto grado
de esa cosa de sensación en la panza, ¿sí? Ahora, cuestiones que tengan que ver con lo psíquico, con ese tipo de cosas, habría que trabajarlo, habría que verlo, habría que hablar con la persona, son cuestiones muy personales, inclusive tiene que ver con las creencias de cada uno, desde mi punto de vista. Yo le sumaría que también, bueno, el contacto con ciertas casas que tienen que ver más con lo intuitivo puede ser muy importante en relación a eso, ¿no? Las tres casas siempre las casas están como agrupadas en tres: casas de tierra, casas de agua, casas de aire, casas de fuego. Los planetas que están en casas de agua o con contactos fuertes a las casas de agua, cuando digo contactos fuertes, podría ser, por ejemplo, esta Venus en conjunción a la 12, que es una casa de agua, que las casas de agua nos hablan del inconsciente, de lo emocional y demás. Eso, como decía María, nos pueden dar indicios. De pronto hay personas que tienen una conjunción a la 12 muy fuerte y que no perciben nada, sino de pronto disfrutan de aislarse, de estar como más consigo mismas y demás. Por ejemplo, pero sí podemos tener indicios, podemos ver indicios o predisposiciones a que, como decía María, los planetas más intuitivos estén fuertes y que haya acá también contactos así importantes con las casas de agua, y ahí podría ser. Bien. Ahí preguntaba Juana, ¿por qué son tan importantes las casas angulares? Porque básicamente marcan una cruz dentro de lo que sería nuestra carta natal y nos indican puntos muy focales. Yo, el ascendente, ¿sí? La contrapartida, en astrología trabajamos por ejes, ¿sí? La contrapartida sería el otro, casa 7. Entonces, eje 1, 7 es uno de los importantes porque tiene que ver conmigo y a su vez tiene que ver conmigo con respecto a los otros o los otros con respecto conmigo, ¿sí? Y después, el otro eje angular es el 4-10, que me habla de mis raíces, casa 4, ¿sí? Mi lugar seguro, mis raíces, y la casa 10, lo más elevado de la carta, que tiene que ver con mis aspiraciones en la vida y que tiene que ver con inclusive mis aspiraciones profesionales, cómo me quiero mostrar, mi vista pública. Entonces, por eso las casas angulares son las más importantes de nuestra carta, ¿no? Porque una me habla de mí con respecto a los otros y la otra me habla de mi lugar seguro y cuáles son mis aspiraciones en esta vida. Sí, también ahí está bueno la referencia de lo que pasa en ese lugar, ¿no? Como el eje del ascendente tiene que ver con la línea del horizonte, y el eje el eje del ascendente es este, ¿no? Y el eje del 4-10 que decía Marian tiene que ver con los puntos más elevados del cenit y el nadir, que son puntos astronómicos, ¿no? Pero piensen como esta cuestión del horizonte, todo lo que cuando ven, quien haya visto una luna ponerse en el mar, una luna llena, o el sol saliendo del mar o ponerse en el mar, todo lo que está cerca del horizonte se amplifica, ¿no? Vieron que de pronto cuando uno si ve el sol en el mar, el sol está enorme, después se empieza como a achicar. Y después cuando está ahí arriba, está al mediodía, el sol es imposible no verlo, está como ahí brillante con toda su fuerza. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con puntos que cuando los planetas pasan por ahí, es como muy difícil no verlo. Bueno, eso un poco en la carta natal tiene eso, ¿no? Los planetas ganan fuerza cuando están en las casas angulares. No sé si le quedó claro, a ver. Sí, sí, muchas gracias. Es algo así como los puntos cardinales, ¿no? Podría tener su similitud, pero no tiene que ver con los puntos cardinales. Okay. Tiene que ver precisamente con esta cuestión de dónde sale el sol, cómo avanza a lo largo del día, cómo se esconde el sol y cómo después lo que está en la sombra o en la oscuridad es el fondo del cielo. Por eso se le dice fondo de cielo y arriba medio cielo. Voy a poner ya. Por eso. un Sí. ejemplo que ahí alguien preguntaba si podía repetir lo del horizonte y demás. Fíjense, por ejemplo, en la carta de España, está bien que es de noche, ¿no? Acá. Pero digo, si nosotros pudiéramos ver a Marte, si lo pudiéramos ver físicamente, en la carta que levantamos para España, Marte queda pegada al medio cielo. El medio cielo es este, donde empieza la casa 10.
Si nosotros pudiéramos ver a Marte, es de noche, ¿no? No vamos a poder, salvo que tuviésemos un telescopio. Pero si nosotros a cielo abierto y con los ojos viéramos a Marte, es como que lo tuviésemos acá arriba. Es como muy difícil no verlo. Estaría como gritándonos, acá estoy, soy el planeta rojo, mírenme. Eso un poco, así como en bruto, en lo que es el funcionamiento de la carta de una persona cuando está un planeta pegado a un ángulo, ¿no? O dentro de una casa angular, tiene un poco esa fuerza, como que lleva ese protagonismo en la vida de las personas, con lo que simboliza cada planeta. En este caso Marte habla de toma de acción, de impulso, de deseo, ¿no? Puesta de límites, etc. Instinto de supervivencia, como digo yo siempre. Es el guerrero o la guerrera, ¿no? La conquista. Sí, muchas gracias. No, por favor. Pasamos a la otra carta, a ver. Ahí estamos. Esta es la de Buenos Aires. ¿Ven algún cambio? Les pongo recién, pongo la diferencia para que la miren. ¿El ascendente es lo opuesto al mediocielo? No. El ascendente es la cúspide de la casa 1, el descendente es el opuesto al mediocielo, es el opuesto al ascendente, ¿sí? Cúspide de casa 7. Esto es un eje. Y después tenemos medio cielo y fondo del cielo. El medio cielo habla de mis aspiraciones en la vida, el fondo del cielo habla de mi lugar seguro, el ascendente habla de quién yo soy y cómo salgo a la vida, habla directamente de mí, y el descendente habla de cuál es mi vinculación, cómo yo me vinculo con respecto a los otros. Vínculos uno a uno. No sé si quedó claro. Estoy dudando mucho si queda claro lo que explico. Yo creo que está bien. Perdón, la diferencia que yo veo es los planetas se han movido de casa, pero se mantienen en el signo. Bien. A ver, voy a poner un poquito de luz sobre esto. Los planetas están exactamente en el mismo grado matemático para las 3 cartas. No se han movido. Lo que se mueve es el eje. Por lo tanto, lo que se mueve son solamente las casas. Entonces, por eso es que los planetas van para allá, después van para allá, después se quedan acá arriba. Tiene que ver con eso, con que como las casas van cambiando, entonces por eso da la sensación de que los planetas se estarían como moviendo. Pero si miramos el dibujito, que fue lo primero que hicimos con Hernán, el dibujo se sigue manteniendo, por lo tanto los aspectos que hacen entre sí, aspectos, hagámosle un signo de igual a comunicación. ¿Sí? Cómo se comunican los aspectos entre sí, van a seguir siendo los mismos y se mantienen. ¿Por qué? Porque es la misma hora, entonces el cielo está igual. Nada más que depende en el lugar donde estemos, es cómo lo miramos, o más torcido, o menos torcido, o más derecho, o menos derecho. Fíjense el dibujo. Seguimos hablando de la misma cometa y el mismo triángulo rojo, ¿no? Que se va poniendo en diferentes lugares. Vieron que yo les marqué hace un ratito a Marte, que decíamos, Marte en la otra carta, ¿dónde estaba? Pegada al medio cielo. Estaba elevado, estaba ahí. Ahora se nos fue a la casa 12. Y de pronto nos quedó pegado ahí al medio cielo, al punto más elevado de la carta, Urano, que tiene otra función, hace otra cosa distinta a Marte, ¿no? Se fueron corriendo Y todos. este ascendente se fue al 0 de Leo, por ejemplo. Entonces hoy vimos 3 cartas con el mismo horario, con la misma con las mismas configuraciones, con 3 ascendentes distintos. Vimos primero un ascendente en Géminis, después vimos un ascendente en Libra y ahora vimos un ascendente en Leo. ¿Por Pero, qué? Porque son 3 lugares diferentes del planeta, pero los planetas están todos en el mismo signo. pero todos En con los el mismo mismos, sol en Aries, mismo signo. exactamente. Siempre, nunca movimos ese sol en Aries. Ni la luna, ni ninguno. Por eso es lo que nos cuenta nuestra carta natal. Porque a cada uno de nosotros nos cuenta una historia diferente. Nuestra, única y particular.
como para redondear un poquito algunas ideas, ¿no? Que les dejamos de que nos cuenta la carta natal. La primera decila vos porque es tu frase, la dijiste vos en una de las reuniones que tuvimos antes de armar la clase. Una de las preguntas que surge después de todo esto, de tratar de entender qué es lo que nos cuenta la carta, es esta famosa cuestión de destino, de si está todo predestinado, si está todo escrito, si qué sé yo. Entonces hay un astrólogo antiguo muy famoso que dijo una frase célebre, que ahora no me voy a acordar el nombre de él, pero dice algo así como: los planetas se inclinan pero no determinan. Entonces, en base a eso, como dice me salió a mí esta bonita frase, que dice: ¿quién soy pero sin determinarme? ¿No? O sea, eso es lo que me dice la carta. Me dice quién soy, pero no determina quién soy, ¿sí? Yo puedo trabajar sobre eso, puedo trabajar sobre mis energías, puedo trabajar, por ahí surgió una pregunta, dice, si la carta me dice cuál sería el mejor lugar para vivir. En realidad no me va a decir cuál es el mejor lugar, pero sí, si miro mi casa 9 me va a decir cuáles son las posibilidades de irme al extranjero, de viajar. Nos trae data, todo el tiempo nos trae información. Otra metáfora, si se quiere, es pensar esto, ¿no? Lo que decíamos en la carta como un mapa, que nos va a mostrar un camino. Todo esto igual, yo creo que hay algunos que están tomando nota, igual se los vamos a pasar. Quédense tranquilos que les queda el material para que lo tengan. Las placas, el PDF, ¿no? O sea, si quieren tomar nota, obvio, tomen, pero se lo vamos a pasar. Un mapa que nos muestra un camino a recorrer, pero un mapa que nos muestra un camino, pero no nos va a decir qué tenemos que hacer. No te va a decir todo el tiempo dobla a la derecha, dobla a la izquierda. Te va a decir tu camino va por estas áreas de vida, por estas situaciones y demás, pero no es un GPS que nos va a estar diciendo todo el tiempo lo que tenemos que hacer, sí por dónde ir. Y ese camino que va a ir tomando existencia a medida que lo transitamos. Necesitamos transitar ese camino. No es que está ahí en la carta, está y ya, ¿no? O sea, implica también un movimiento nuestro. Y después, otro pensamiento que tuvimos cuando armábamos esta clase fue una matriz simbólica que voy a ir expresando de diferentes maneras a medida que voy evolucionando. Eso se podría traducir en precisamente esto, que la carta nos va contando cosas a medida que nosotros evolucionamos. Yo desde mi lugar personal estudio mi carta natal hace muchísimos años. Voy a decir una infidencia, Hernán, perdón. El otro día trabajando con cartas así entre nosotros y demás, porque estudiamos mucho, Hernán me dice: ay, pero mirá, Marian, acá tenés X cosas que yo no había descubierto todavía. Entonces, y eso le da otro significado más, ¿no? Donde trabajar, donde buscar, donde mirar. Y tengo muchos años revisando mi carta, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cuestión de que la carta evoluciona, de que nosotros evolucionamos y cuál es el significado que le vamos dando. No es que porque nos leyeron la carta natal o porque leímos la carta natal hace 20 años y me la vuelvo a leer ahora va a ser igual. Primero, hay una evolución en el medio. Segundo, hay que ver quién me la lee, hay que ver cuál es, cómo interpreta la simbología la persona que me lee la carta, ¿sí? Tercero, hay que ver cuáles son los conocimientos que yo tengo. Yo nunca recomiendo leernos la carta natal, pues ahí sí no somos objetivos. Pero básicamente pasa por este lugar de darnos cuenta que la carta evoluciona con nosotros y siempre tiene algo para contarnos. Bueno, y el final. Gracias, espero que, que les haya servido, que la hayan disfrutado, que hayan podido sumar algunas cositas que no sabían, que se les haya generado nuevas preguntas. O sea, eso también, fundamental, ¿no? Las preguntas no se terminan nunca, yo no sé si se termina en algún momento el camino, hay millones de cosas por saber. Pero bueno, ojalá que algunas cositas se hayan ido respondiendo y otras que estén también abiertas, es necesario. Acá quedó pendiente, ¿podrías repetir lo del horizonte, por favor?
y lo siguiente, ascendente, es opuesto al medio cielo. Eso ya lo habíamos respondido, ¿cierto? Sí, lo haremos. Bien. Bien. Bueno, No, gracias a ustedes, sobre todo por haberse sumado a esta locura que se nos ocurrió con Hernán. Gracias por haberse quedado hasta el final, por haber compartido con nosotros. Espero que les haya gustado y como dijo que se vayan con preguntas, sería genial. sí, Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas, Bueno, no, ibas a decir algo, Juana. muchas gracias. Agradecerles. Y mucho gusto de conocerte. Igual. A Mariana ya la había visto. Por eso estoy aquí. Muchas gracias. Es que Mariana es famosa. Es un Ella es la famosa. regalo. Sí, es la famosa. ¡No! Sí. Bueno, Ella no y se a su hace vez cargo. ahora vendrían los avisos parroquiales, ¿no? Que les queremos contar de. Nosotros nos hemos juntado a hacer locuras con Hernán. Pues tenemos la idea de hacer talleres de introducción a la astrología básica. Y bueno, a ver, Hernán, contá desde tu ascendente en Géminis. Bien, bueno, dos avisos rapidito, tampoco para demorarlos demasiado, para que cada uno pueda seguir con sus cosillas. Tenemos dos opciones, dos propuestas. Una, con Marian, a principios de mayo vamos a abrir 2 cursos consecutivos de introducción a la astrología. Van a ser cursos de 3 encuentros o 4, lo estamos ahí terminando de definir, que van a ser correlativos. Eso es uno. Para ustedes, todas las personas que se anotaron para esta clase, les vamos a ofrecer un 20% de descuento si se quisieran sumar. Y por otro lado, la semana próxima yo estoy iniciando lo que es ya formación de astrología, que es, bueno, son 8 meses, ¿no? Es como ya más un camino con más tiempo y demás. Entonces, mañana va a estar saliendo una linda promo del 50% de descuento para el primer mes. Así que si alguno tiene ganas o alguna de ir a curso menos demandante, tenemos una propuesta para el próximo mes. Si alguien ya tiene esa intensidad de querer saber y ya se quiere meter en algo más largo, también está la propuesta de lo que es el curso de nivel inicial de 8 meses. Después le dejamos ahí algo en el grupo para que lo puedan leer y si alguno está interesado o interesada, nos escribe y seguimos charlando. Respecto a eso, por eso mismo que no vamos a desarmar el grupo, lo vamos a dejar y ahí vamos a poner, más allá de que lo vamos a publicar en nuestras redes, pues lo vamos a poner en el grupo para que se enteren de cómo viene esto de los talleres que pensamos hacer. Exacto. Y disculpen si nos quedó alguna pregunta sin responder, pero si no se nos va muy largo, igual estuvimos respondiendo bastante Estamos bien, porque fuimos respondiendo bastante en el transcurso de la clase. Si damos espacio para preguntas, ahora se nos va a hacer muy tarde, pero bueno, igualmente, nada, quedamos siempre en contacto y nosotros somos 2 intensos, así que cualquier pregunta que tienen nos dicen y la vamos a estar respondiendo, no tenemos problema, si podemos, ¿no? Responder. Así que bueno, nada.